días amigos y bienvenidos a otro día conmigo. Hoy tengo varias cosas que hacer, pero lo primero de todo, nos hemos quedado sin leña en el garaje. Y si oís ese ruido, ese es el amigo Mike con la motosierra. Si hay una cosa que me da mucho miedo y prefiero no tener ni que aprender a usar, es la motosierra. Me da mucho respeto y bueno, si hay otra persona que le gusta mucho hacerlo y lo hace muy bien, como el amigo Mike, prefiero que lo haga él. Entonces, voy a ir a ayudarle porque resulta que la mayoría de la leña que trajimos de los almendros el otro día es demasiado larga para la estufa, entonces tenemos que cortarlos. Eso es lo que está haciendo Mike y yo voy a ayudarle a meter la leña en el dumper y a meterla en el garaje. Y os venís con nosotros. Hola, niña. Niña se pasa toda la noche patrullando la finca, entonces el día se lo pasa durmiendo, como veis. Bueno, a trabajar. Aunque Mike parece que ha llenado un dumper entero. I think that's what I've heard, but... Well, he said, and I said, okay. Ya hemos terminado de coger leña, con una carga de dumper nos da para semana y media, 2 semanas. Y esto que es madera de almendro, que hace mucho tiempo que no quemamos madera de almendro porque tenemos tanto pino, y yo creo que esta carga nos durará más porque la leña de almendro quema más lentamente y por tanto no hay que usar tanta. Espero. Y además ahora que ya empieza a hacer más calorcito, no estamos teniendo la estufa a tope todo el día, así que una carga de dumper nos dará para bastante tiempo. Pero la semana que viene dan lluvia, crucemos los dedos porque llueva por favor, que llevamos una primavera con muy poca lluvia. El otro día cayeron 4 gotas contadas, pero esperemos que caiga un poco más esta vez. Y nada, lo siguiente que vamos a hacer, y vamos a empezar a hacer Mike y yo, es desmontar el invernadero viejo, porque en las próximas semanas espero que nos llegue el invernadero nuevo y podamos empezar a montarlo, pero para montar el invernadero nuevo tenemos que desmontar el viejo, preparar el terreno para que esté bien nivelado, incluso quizá tengamos que poner algún tipo de solera de hormigón o algo, no sé, ya veremos. Y eso, el primer paso es desmontar el invernadero viejo, así que vamos a empezar hoy. Aquí está el invernadero. Lo construimos mi hermano Nico y yo hará ya 6 años. El problema con este invernadero es que desde el principio lo construimos mal. Esta inclinación así, hacerla con ventanas así antiguas de madera, acumula la humedad, se estropea mucho y en general un invernadero de madera necesita mucho mantenimiento para que no se estropee la madera, que es lo que ha pasado. Además usamos madera vieja que estaba en muy malas condiciones ya para empezar. No sé por qué hicimos eso, pero lo hicimos. Y bueno, en cualquier caso se está cayendo a trozos y lo vamos a quitar para dar lugar a uno nuevo, más eficiente y mucho mejor. Estamos aquí vaciando el invernadero y como estamos sacando bastantes cosas, voy a traer el dumper para poder llenarlo con esas cosas. Ya de paso os voy a enseñar cómo se arranca el dumper, porque hasta hace poco yo no sabía arrancarlo yo sola. Normalmente me hacía falta ayuda para poder arrancarlo. Entonces os voy a enseñar cómo se arranca el dumper
cuando está uno solo. Hay que estar fuerte, ¿eh? Pero veréis, yo puedo. Como habéis visto, el dumper se arranca con manivela y os voy a enseñar. Esta es la manivela, que hay que darle vueltas mientras se empuja para adentro. Luego, aquí, está esta manecilla, que si hacemos así, ¿veis? Mueve el acelerador. Entonces lo quieres poner acelerado del todo. Y luego aquí hay una manecilla que quieres ponerla justo en su sitio para que cuando le des vueltas a la manivela, esta baje sola. Porque esta es la ayuda que a mí me hacía falta antes, que yo le doy a la manivela y esto hay que bajarlo. Pero si lo pones justo en su sitio y tienes la fuerza suficiente, puedes arrancarlo tú solo. Veréis. El acelerador a tope, la manecilla ahí. Y bueno, un poco más abajo tiene que estar. Ya queda menos invernadero. Lo vamos a dejar por ahora y esta tarde sí eso seguiremos. Pero esta semana he estado trabajando mucho en el huerto, preparándolo para sembrar cosillas. Así que esta tarde voy a sembrar algunas cosas, porque como veis, aquí ya parece primavera. ¿Ya es por la tarde?
Está Mike ahí trabajando en el invernadero y yo me he pasado por mi colección de semillas y me he llenado la cesta de todo lo que puedo sembrar ahora de siembra directa. Como no tenemos invernadero, no quiero empezar un semillero porque por las noches aún hace demasiado frío para dejarlo fuera y bueno, prefiero hacer siembra directa y así no tener que encargarme de los semilleros y eso. Voy a enseñaros lo que he traído. Todo lo que voy a sembrar ahora, en estas próximas semanas, porque todo lo que hay aquí no lo voy a sembrar hoy, porque no me da tiempo y porque todavía no he planeado del todo cómo quiero que esté el huerto este verano. Hay algunas cosas de ciclo más largo que todavía no quiero plantar por si luego interfieren con mis planes. Y además, ciertas cosas es mejor sembrarlas en luna menguante que en luna creciente. Yo realmente no sigo ningún tipo de calendario lunar ni nada de eso. Es posible que más adelante lo intente mejor, pero de momento yo me guío por lo que me contó el señor que se encargaba antes de esta finca. Lo que me dijo este señor fue que las plantas, que lo que tú quieres que se desarrolle mejor, la parte de la planta que te vas a comer, que es la que quieres que se desarrolle mejor, es la raíz, es mejor plantarla en luna menguante. Las plantas que lo que mejor quieres que se desarrolle o que lo que te vas a comer es el fruto, mejor en luna menguante. Y las plantas que son de hoja, que te vas a comer la hoja, es mejor plantarlas en luna creciente. Yo no soy muy purista y si tengo que sembrar una remolacha, que es de raíz, en luna creciente, lo hago. Y además no quiero tener que aferrarme a un horario lunar, además de mi propio horario, porque a veces lo que pasa es, si la luna está creciente y quiero plantar remolachas y digo, bueno, pues las planto mejor cuando sea luna menguante. Llega luna menguante 2 semanas más tarde y se me ha olvidado, no lo hago y se me pasó. Cuando yo realmente, cuando estaba la luna creciente, tenía tiempo y no lo hice. Entonces, bueno, si lo tengo que hacer, lo hago. Ahora, lo que sí que me tomo a rajatabla, que me dijo este señor, es que no se puede hacer nada en luna nueva. Las cosas que hagas en luna nueva luego van a ir mal, no van a ir bien. Entonces, por ejemplo, no quieres podar en luna nueva, no quieres sembrar en luna nueva, no quieres plantar un árbol en luna nueva. Lo que sí que puedes hacer en luna nueva es, por ejemplo, quitar hierbas. Pero eso, en luna nueva no hago nada, es como el día de descanso. Y lo mismo va con los frutales. Un frutal que quieres que crezca alto y que dé sombra y que suba para arriba, mejor en luna creciente. Y si es un árbol que quieres que crezca más compacto y produzca buenos frutos, mejor en luna menguante. Pero bueno, eso es lo que yo tengo en cuenta en cuanto a la luna y ya está. Voy a enseñaros las semillas que he cogido. Todas estas semillas son semillas que yo voy a sembrar de siembra directa. Otras cosas las compraré en el vivero y cuando ya tengamos el invernadero ya me pondré a hacer mi propio semillero. Porque, por ejemplo, unas cosas que no os voy a enseñar hoy son las cosas que se pueden empezar ya de semillero. Si tienes un sitio con calorcito donde empezarlas, son las hortalizas de primavera-verano, bueno, de verano. Las berenjenas, los tomates, los pimientos, que, bueno, hasta que no tenga el invernadero yo no lo voy a hacer. Como sabéis, estamos en un clima que es relativamente cálido, entonces es posible que no todos podáis poneros ahora a sembrar estas cosas, pero quizá dentro de un mes sí, entonces bueno, tener eso en cuenta. Voy a sembrar lechuga, que la lechuga, sobre todo la lechuga romana, es mejor hacerla de semillero, pero bueno, voy a sembrar rúcula, espinacas, cilantro, cosas de hoja, de ciclo corto para poder ir cosechando a lo largo de la primavera. Sobre todo es que en primavera ya empieza a apetecer tomar muchas ensaladas, mucha lechuga, mucha hoja verde, ¿no? Que por lo menos en este clima cuesta mucho cultivar en verano. Entonces esta es la época en la que nosotros podemos cultivar bien lechuga y todas estas verduras de hoja, porque luego cuando hace demasiado calor se dan muy mal. Luego voy a sembrar remolacha de 2 tipos. Vamos a sembrar rabanitos. Que los rabanitos son geniales, porque los rabanitos en 30 días ya los tienes para poder cosecharlos y poder comértelos. Entonces podemos sembrar un montón de estos que va a estar muy rico, muy pronto. Voy a darle otro intento a las zanahorias. He preparado un buen bancal para las zanahorias con tierra más suelta y mejor riego y creo que va a estar mucho mejor. Y vi estas en el vivero el otro día, que esta variedad, por lo que tengo entendido, se da mejor en este clima y con este suelo tan arcilloso que tenemos. Pero también vamos a intentar otra vez las naranjas normales, guisantes de variedades varias, también semillas que he guardado yo a lo largo de los años. El rábano daikon lo vamos a volver a sembrar, a ver qué tal. Y ya está, de siembra directa, eso es todo lo que voy a sembrar ahora, bueno, a lo largo de las próximas semanas. De plantel, el otro día, por ejemplo, compré lechuga, también compré hinojo, que son cosas, eso, que es mejor empezarlas en el semillero. Entonces, bueno, como veis, todas estas plantas
son plantas que también cultivamos en otoño. Son plantas que quieres sembrar una vez ya no vaya a haber heladas, porque son plantas que podrían tolerar una helada, pero solo si la planta ya está establecida. Si por ejemplo ahora siembras una zanahoria o incluso una espinaca y a los pocos días de germinar cae una helada, la va a matar, pero si esa planta estuviera más establecida de abrir la planta en otoño, es posible que sobreviva las heladas del invierno si no son muy fuertes. Entonces todas estas cosas las quieres sembrar una vez ya no haya riesgo de helada, que depende de la zona en la que estés, es ahora o es más adelante. Así que nada, me voy a poner a sembrar, dejo de entretenerme, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.